Con reticencia acepté participar en este encuentro, pero lo confieso, la reticencia no es sino el corolario de mi escepticismo frente a semejantes congregaciones y temas de reflexión. Aprecio la compañía de las mujeres, sobre todo si éstas son a un tiempo escritoras y amigas como aquí, las que me acompañan. Pero me había jurado a mí misma que no participaría más en reuniones que alentaran la división entre mujeres y hombres en asuntos literarios. Pretendo pensar que hay razones para rechazar la división de géneros y para mostrarlo haré una somera revisión de los llamados estudios de género que a mi juicio son la más estéril contribución al conocimiento de las mujeres y de sus creaciones. Antes que nada, importa despejar una nebulosa que quizá no sea del todo impertinente en torno a la palabra género. ¿Cuál de todos sus sentidos fue el primero y cómo se encadenaron sus derivados? Una rápida peregrinación por algunos diccionarios, como el Corominas de Autoridades María Moliner, refrenda una sospechosa sobreabundancia de acepciones bajo la voz, pero no proporciona explicaciones contundentes acerca del porqué de tan disparatada concatenación. Según el Corominas, género procede del latín genus generis, que significa linaje, especie, género, descendientes todos del verbo engendrar en su raíz griega y latín. Después de designar entonces a personas nobles o a cualquier cosa parecida a un montón de otras cosas, tan ordinarias o vagas como aquella, los cultismos derivados a fines del siglo XVI en España, Italia y Francia se inclinaron hacia la generalidad, con su vasta uniformidad y más enigmáticamente a la particularidad militar del general, la generala y hasta el generalísimo. El diccionario de autoridades nos asegura que la uniformidad vino en primer término. Dice, el ser común a muchas cosas entre sí distintas o diferentes en especie. En segundo lugar, la voz equivale a modo o manera, y es notable que los ejemplos mencionados tengan una connotación negativa que perdura hasta la fecha. Propone el de autoridades sin duda a propósito de un santo mal logrado, dice, pues ocupando el tiempo en semejante género de vida, tan distraído había estado de aquella virtuosa senda. Mientras el María Moliner trae a cuento, es un género de conversación que no me gusta, sugiriendo así que se trata de quizás una conversación sancionable de chismosos o de machistas. En tercer lugar, se toma muchas veces por lo mismo que especie, para el cual los académicos citan un ejemplo que podría traicionar su subconsciente o su ocupación favorita mientras elaboran el diccionario de autoridades. Uno nunca sabe con los académicos qué hacen, porque dicen, los vinos son perfectísimos y de muchos géneros. Solo hasta el cuarto lugar aparece el sexo decorosamente limitado a la gramática. Dice, en la gramática es la división de los nombres según los diferentes sexos o naturalezas que significan y corresponden a los artículos que se aplican. También se comprehenderá la mujer si ejerciese la tal arte, pues el género masculino comprehende al femenino. El María Moliner, probablemente por haber sido engendrado por una mujer, llama accidente gramatical a la atribución del género a los nombres y añade como sorprendida ella misma por la azarosa repartición, son también femeninos los nombres de las letras, la G, en cambio son masculinos, cualquiera que sea su terminación, los de las notas musicales, el la, el fa. Digo yo, como si
Por esta razón, las letras fuesen propicias a las mujeres y la música a los hombres. Hacia el final de una larga enumeración de reglas y excepciones, María Moliner introduce una categoría fascinante, el género ambiguo. ¿Qué es? La cito, el de las palabras que se emplean unas veces con artículo masculino y otras con femenino, como el mar o la mar. Y qué bien, hasta ahí ella, y qué bien podría inspirarnos en lo que atañe la relación entre la literatura y los sexos. Si los géneros literarios no aparecen en el diccionario de autoridades y en cambio figuran en el de María Moliner, ambos coinciden en ubicar el último de las acepciones, las mercancías, los tejidos, las drogas con las cuales se trata y comercia. No solo es el cajón desastre de esta palabra multisemántica, sino que remite a trastiendas oscuras y malolientas y a prendas pasadas de moda. Por supuesto, ninguno de los diccionarios consultados registra la nueva acepción, quinta o sexta, de la palabra género, que es la que nos interesa aquí y se refiere a la especie de los estudios sobre la mujer y la diversidad sexual en el vasto y vago horizonte de los estudios culturales. El breve repaso a los diccionarios ya sugiere los principales reparos que pueden formularse ante los estudios de género. Si bien antaño lo masculino incluía injustamente a lo femenino, los estudios de género se antojan tan excluyentes como los incluyentes del pasado. Surgieron como una conquista del feminismo en los años 60 y 70 en las universidades británicas y estadounidenses, pero acabaron coincidiendo con la última acepción de la voz género, es decir, como un cajón desastre de la enseñanza y la investigación universitaria, más destinado a apuntalar las conciencias de las autoridades que a engendrar un saber atractivo y distinto de lo que ya se enseñaba y se investigaba en las disciplinas tradicionales. Ni las mujeres parecen sospechar de una política que crea un marco segregativo para combatir una ancestral segregación, ni las autoridades universitarias perciben la contradicción entre la fragmentación formal y la vocación cada vez más interdisciplinaria del conocimiento. A no ser que todo el mundo se haga de la vista gorda para coincidir en la incongruencia. Por lo demás, esta manera de apaciguar las conciencias, lanzando un mendrugo a una manada de académicas peregrinas, es una hábil distracción o un tramposo desplazamiento de los problemas que fuera de las aulas castigan a la población femenina. Mientras se inauguran departamentos de estudios de género en las universidades del país, siguen asesinando impunemente a las mujeres de Ciudad Juárez. Un segundo reparo procede de la coexistencia bajo la misma voz de la generalidad y del sexo. Una fuerte crítica a los estudios de género, como antes al feminismo, se debe a la tendencia a la generalización que quisiera hacernos creer en un nosotras las mujeres que solo existe en los bandos de dichos estudios. Para ello es forzoso proceder por reducción y así encontrar al denominador común que encubra a este nosotras. Se entiende cuán pobres pueden resultar los estudios que se ciñen a un denominador común cada día más escuálido que las anoréxicas de las pasarelas de moda. Tómese, por ejemplo, prueba la sinopsis de una de las más recientes publicaciones del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer del Colegio de México, sugerentemente titulada
Mujeres y presentación, entre muchas plumas andan, de 2007. Y lo cito. ¿Qué representamos cuando escribimos crítica, literatura o arte? ¿Desde dónde representamos y para quién? ¿Cómo incide la perspectiva de género en la representación y su estudio? Los ensayos aquí reunidos examinan y cuestionan algunas de las representaciones culturales más importantes de la mujer en México. Releer a la Malinche y Sor Juana a través de la lente del género permite a las autoras desmontar los mecanismos que inscriben a las mujeres en un panteón de santas, locas o prostitutas. Reconstruir el cuerpo femenino maltratado o asesinado desde su materialidad, experiencia, sexualidad y fragilidad devela hondas conexiones entre la violencia sexual y la de la representación. Hasta aquí la cita. La escritora francesa Annie Lebrun asegura respecto a esta clase de estudios: el lenguaje de la totalidad, como todo lenguaje totalitario, ofrece una ventaja considerable. Basta leer uno solo de estos textos para conocerlos todos. Así se sacrifica la vastedad y la variedad del imaginario femenino, sobre todo cuando éste se refiere al ámbito simbólico de la literatura. Sin embargo, el abanico que se despliega de Corinne Tellado a Catherine Millet es tan ancho que no cabría enumerar aquí los nombres de sus países. Pese a todo, las estudiosas del género se empeñan en cerrar el abanico y en utilizarlo como batuta para dirigir un coro monocorde. A veces hasta truecan la batuta en verga para castigar a las disidentes de su fervor militante. Y cuando el terror se ejerce sobre otras mujeres que no se reconocen en este lenguaje totalitario, es pertinente recordar que la voz generala procede del mismo origen que el género. Parecería que basta ser mujer, lesbiana, gay o queer para tener derecho a decir cualquier cosa sobre cualquier asunto. El talento, la inteligencia, así como el rigor y el conocimiento, no son sino requerimientos accesorios y eventualmente prescindibles para cometer estudios de género, o mejor dicho, textículos con notas a pie de vagina. ¿Cuántas exégesis lacrimosas e indignadas pueden leerse acerca, por ejemplo, de las cartas de una monja portuguesa que endiosaron a la monja como portavoz de las mujeres martirizadas por el despecho masculino, en la ignorancia de que estas epístolas fueron escritas por un hombre que había apostado el poder de su imaginación en el simulacro?